Buenos días, nuevamente les damos la más cordial bienvenida al canal del Colegio de Medicina San Raymond, en donde hablaremos o continuaremos con el tema de sepsis y veremos un aspecto muy importante que son los efectos sistémicos y orgánicos de la sepsis. Como habíamos comentado en la entrega previa, en la primera parte de sepsis, un daño celular extenso puede ocurrir cuando la respuesta inmune se generaliza. Habíamos platicado que cuando un proceso séptico está localizado y posteriormente se generaliza es cuando se establece la sepsis. Por lo tanto, el daño celular es el precursor de la disfunción orgánica. O sea, debe haber un daño en la célula, que ya veremos cómo se va estableciendo este daño, para que finalmente exista una disfunción de los órganos. No está bien entendido, aunque hay teorías que veremos un poquito más adelante, el mecanismo preciso del daño celular, pero sin duda sí se sabe que existe este daño celular porque en estudios de autopsia se ha demostrado daño celular parenquimatoso, es decir, daño directo de la célula, pero un aspecto muy importante que deben recordar siempre, el daño del endotelio vascular. El endotelio vascular es el sitio en donde hay mayores alteraciones en los procesos de sepsis. Bien, les mencionaba que a pesar de que no se conocen los mecanismos precisos por qué un proceso infeccioso localizado se generaliza y produce sepsis, existen tres mecanismos que se han propuesto para explicar este daño celular. El primer mecanismo es lo que conocemos como la isquemia tisular. ¿Qué es la isquemia tisular? Bueno, pues es cuando existe o el oxígeno es insuficiente ¿para qué? Para cubrir las demandas que el organismo en ese momento tiene. Recuerden que es un estado hiperdinámico, un estado hipercatabólico, en donde las demandas de oxígeno son muy importantes. Asimismo, el segundo mecanismo es el daño citopático. ¿Qué cosa es? Pues es el daño directo por los mediadores que mencionamos previamente, proinflamatorios y otros productos de la inflamación. Y finalmente, un tercer mecanismo que se ha expuesto es la apoptosis, las alteraciones en la apoptosis. Recuerden que la apoptosis es lo que conocemos como la muerte celular programada. Muy bien. Un trastorno, entonces, significativo que genera la isquemia tisular es el trastorno en la autorregulación metabólica, que es característico del proceso séptico. ¿Qué es esto de la autorregulación metabólica? La autorregulación metabólica es el proceso que permite que la disponibilidad de oxígeno se adapte ¿a qué? A cambios en la necesidad de oxígeno. Es importante recordar lo siguiente para poder en un momento dado comprender lo que vamos a mencionar posteriormente. Tres parámetros son importantes en el sistema de transporte y consumo de oxígeno. El primer parámetro es lo que conocemos como el aporte de oxígeno. ¿Qué es en sí el aporte de oxígeno? Es la cantidad de oxígeno que se encuentra en el capilar pulmonar. Ese es el aporte de oxígeno. Por lo tanto, ¿de qué va a depender este aporte de oxígeno? Del gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno. ¿Y qué es el contenido arterial de oxígeno? Bueno, pues se calcula a través de 1.34 por hemoglobina por la saturación arterial de oxígeno por 10. El 1.34 es la cantidad en mililitros de oxígeno que puede transportar un gramo de hemoglobina. Entonces, fíjense, desde aquí ya empezamos a pensar, ¿sí?, qué aspecto está alterando el aporte de oxígeno. Recuerden que el gasto cardíaco es el volumen latido por la frecuencia cardíaca. Y recordar que el volumen latido tiene tres determinantes que son muy importantes, como son la precarga, la poscarga y la capacidad contráctil del corazón, o llamado también inotropismo.
¿Qué es la precarga? Para recordar un poquito, es el volumen telediastólico, ¿sí? O el volumen que se encuentra al final de la diástole a nivel ventricular. Eso es lo que es la precarga. A su vez, la precarga tiene ciertos determinantes, que son ¿qué? El volumen circulante y los vasos de capacitancia o las venas. Asimismo, el gasto cardíaco, otro de sus determinantes, ¿cuál es? La poscarga. La poscarga se conoce o se define como la tensión que se ejerce en el ventrículo, ¿para qué? Para vencer una resistencia. Por lo tanto, sus determinantes serán ¿qué? Serán las resistencias vasculares sistémicas y los vasos de resistencia, como son las arterias. Y por último, el inotropismo, o sea, la capacidad contráctil, ¿sí? La fracción de eyección que puede en un momento dado expulsar los ventrículos. Entonces, estos tres determinantes son muy importantes, ¿sí? Para en un momento dado determinar si el aporte de oxígeno tiene algún compromiso y si este es del gasto cardíaco o del contenido arterial de oxígeno. Bien. A su vez, les decía yo que el contenido arterial de oxígeno es 1.34 por hemoglobina por la saturación arterial de oxígeno por 10, y así lo vamos a calcular. De tal forma que si yo tengo un proceso de anemia en un paciente, ¿qué le pasará al contenido arterial de oxígeno? Pues disminuirá, ¿sí? Sin duda. ¿Qué pasa si el paciente tiene hipoxemia? Si la cantidad de oxígeno que se está aportando a nivel pulmonar hacia el capilar tisular disminuye, pues esto afectará el contenido arterial de oxígeno y por lo tanto se afectará ¿qué? El aporte de oxígeno. Entonces, este es el primer determinante, el primer parámetro que es sumamente importante. ¿De qué depende finalmente? De la cantidad de oxígeno que se pueda aportar del pulmón hacia el capilar pulmonar. Luego tenemos lo que conocemos como VO2, que es el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno se calcula con el índice cardíaco por la diferencia que existe entre el contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso de oxígeno. ¿Cuál es lo normal? De 110 a 160 milímetros por minuto, y aquí es por metro cuadrado porque aquí no estamos calculando el gasto cardíaco, aquí utilizamos el índice cardíaco. Entonces, cuando se utiliza el índice cardíaco, ¿sí? Esto se calcula por metro cuadrado. Bien, de tal forma que entonces el consumo de oxígeno será el índice cardíaco por 1.34 por hemoglobina, por la diferencia que exista entre la saturación arterial de oxígeno menos la saturación venosa de oxígeno, que ya veremos más adelante que es un parámetro importantísimo en el seguimiento de estos pacientes. Y luego tenemos el tercer parámetro, que es la extracción de oxígeno, un parámetro importantísimo, ¿sí? Que se calcula con el consumo de oxígeno entre el aporte de oxígeno por 100 y es del 20 al 30%. La extracción de oxígeno, ¿qué cosa es? Es la cantidad de oxígeno que va a utilizar la mitocondria celular, es decir, la cantidad de oxígeno que la célula realmente va a utilizar, ¿sí? Y es un parámetro muy interesante por lo que veremos, o muy importante por lo que veremos un poquito más adelante. Bien, este es un esquema en donde vamos a ver la interrelación que existe entre estos tres parámetros. Aquí podemos ver el aporte de oxígeno, consumo de oxígeno, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, cuando existe un descenso en el aporte de oxígeno, es decir, en la cantidad de oxígeno que se genera en el capilar pulmonar, se va a acompañar de un aumento proporcional de la extracción de oxígeno, ¿sí? ¿Y esto qué hará? Que nuestro consumo de oxígeno se mantenga ¿qué? Normal, ¿sí? Es decir, si cae el aporte de oxígeno, la célula tiene la capacidad de extraer una mayor cantidad de oxígeno, ¿sí? Para todo lo que corresponde a su metabolismo, es decir, aumenta la capacidad de extraer de oxígeno a nivel ¿qué? Mitocondrial, ¿sí? Bueno, esta capacidad, ¿sí? De extraer oxígeno hace que
consumo de oxígeno se mantenga, ¿sí? Se mantenga normal el consumo de oxígeno, ¿sí? Bien. ¿Cómo interpretamos esto nosotros, los médicos? Es evidente que si mi célula está consumiendo, está extrayendo una mayor cantidad de oxígeno, ¿sí?, el proceso de resucitación que debemos de dar a nuestro paciente es inadecuado. O sea, nos está diciendo que le estamos debiendo al organismo, le estamos debiendo a la célula. Bien. Cuando la extracción de oxígeno alcanza su nivel máximo, fíjense que puede llegar hasta 60 a 70%, posteriores descensos del consumo se acompañan de un descenso ya del ¿qué? Posteriores descensos del aporte se acompañan de un descenso del ¿qué? Del consumo. Y esto, que es de mal pronóstico, es lo que se conoce como consumo de oxígeno dependiente del aporte y conocido como aporte ¿qué? Crítico, ¿sí? Que es el punto en el que la producción energética de las células queda limitada por el ¿qué? Por el oxígeno. O sea, ya no existe ese mecanismo compensador que tienen las células, ¿sí? Y si la oxigenación cae estrepitosamente, caerá estrepitosamente, ¿sí?, la función de las células, ¿sí? Entonces, son parámetros que son muy importantes y que no debemos dejar que nuestro paciente pues caiga en este aporte crítico. ¿Por qué? Porque es de mal pronóstico en los pacientes, ¿sí? Prácticamente, ¿sí?, la extracción de oxígeno ha llegado a sus límites. ¿Y qué es lo que sigue? Lo que se conoce como bloqueo metabólico. ¿Qué es lo que sigue? Que la célula, ¿sí?, llega un momento en que ya no extrae oxígeno. Entonces eso es algo de muy mal pronóstico. Muy bien. Nosotros, cuando tenemos a un paciente crítico, tenemos que tomar algo que es una herramienta fundamental, que es la gasometría. Pero no solamente la gasometría arterial, sino también la gasometría venosa. La gasometría venosa es importante porque tengo que medir un parámetro, ¿sí?, que es la saturación venosa de oxígeno. Si nosotros tomamos en cuenta que la extracción de oxígeno normal es del 20 a 30% y vamos a suponer que tengo un paciente cuya saturación de oxígeno es del 95%, si nosotros tomamos una saturación venosa de oxígeno, deberá de ser de 70%. En este caso, se extrajo el capilar tisular, extrajo hacia la célula 25%. Eso es algo que normal, ¿sí? Tener cuidado y recordar que las gasometrías venosas se deben de tomar de catéter central, ¿sí? O si se tiene un catéter de Swan-Ganz, pues de catéter de Swan-Ganz, sino la del catéter, nunca de venas periféricas. Entonces, esto sería una extracción de oxígeno prácticamente normal. Pero, si llegamos a un nivel máximo de 60 a 70, vamos a suponer que aquí se extrajeran 60%, tendríamos 35% de saturación venosa de oxígeno. ¿Eso qué nos está diciendo? Que el paciente está muy grave, ¿sí? Que el paciente, ¿sí?, está llegando al nivel máximo de extracción de oxígeno y que entonces caerá en lo que habíamos mencionado como aporte crítico. Muy bien. Mencionamos entonces que existen lesiones directas hacia la célula, pero muy importantes, las lesiones endoteliales. Las lesiones endoteliales y de la microcirculación con mucha frecuencia se desarrollan durante la sepsis, ¿sí? ¿Esto qué condiciona? Pues la isquemia y todo esto que estamos mencionando de la falta de oxigenación. ¿Por qué razón? Porque existe una reducción en el área transversal disponible para el intercambio de oxígeno. O sea, recuerden, para que los tejidos se oxigenen de manera adecuada, debe haber una integridad del endotelio vascular. Si el endotelio vascular está dañado, bueno, pues entonces eso reflejará lo que estamos mencionando. Esta reducción en el área transversal, ¿sí?, va a traer como consecuencia interrupción de la oxigenación tisular, isquemia tisular y finalmente el daño celular. Y el daño celular llevarnos a la disfunción orgánica múltiple.
Por otro lado, el proceso de sepsis también genera un imbalance en el sistema fibrinolítico y un imbalance en la coagulación, y esto hace que existan mayores lesiones que microcirculatorias por este imbalance del sistema fibrinolítico y de la coagulación. Los eritrocitos, como en alguna ocasión mencionamos, tienen una capacidad que se llama deformidad de los eritrocitos. Esta capacidad de deformarse de los eritrocitos les permite entrar en los vasos sanguíneos de muy pequeño calibre, ¿verdad?, en la microcirculación. Se ha observado que durante el proceso de sepsis existe una pérdida de esta habilidad normal del eritrocito para deformarse, ¿sí?, sobre todo en la microcirculación sistémica, y entonces el eritrocito tiene dificultades, ¿para qué?, para navegar dentro de esta microcirculación. ¿Por qué? Porque se vuelve un eritrocito rígido, ¿sí?, no tiene ya esa capacidad de deformarse. Esto genera un flujo sanguíneo microcirculatorio heterogéneo, ¿sí? Esto ha venido a cambiar muchos conceptos sobre el flujo sanguíneo microcirculatorio heterogéneo, porque en ocasiones se menciona, les decía yo, la saturación venosa de oxígeno. La saturación venosa de oxígeno nos habla de un todo, ¿sí?, pero ¿cómo está la microcirculación, no? Entonces ahí es donde existe ciertas situaciones que hay que tomar en cuenta. Entonces este flujo sanguíneo microcirculatorio heterogéneo va a producir un flujo de oxígeno tisular que deprimido, la isquemia tisular y el daño celular y la disfunción orgánica múltiple. Bien, también las lesiones endoteliales pueden ser consecuencia de su interacción con los polimorfonucleares. Si ustedes recordarán, en el tema previo a este, hablamos sobre la capacidad de rodamiento de los neutrófilos, de los polimorfonucleares, y sobre todo su capacidad de adhesión. ¿Hacia dónde? Hacia el endotelio vascular. Entonces, existe un aumento en el receptor mediado por las células de adherencia endotelio-neutrófilo. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Pues la secreción de especies de oxígeno reactivo, o sea, la liberación de radicales libres de oxígeno, la liberación de sustancias vasoactivas, como puede ser el factor activador de las plaquetas, la endotelina, sobre todo la endotelina 1, que acuérdense que es el principal vasoconstricción endógeno, el óxido nítrico, que ya veremos que a nivel orgánico y sistémico produce muchas alteraciones, que es el principal vasodilatador, ¿verdad?, endógeno, y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Todas estas son sustancias vasoactivas que están sobreexpresadas y que finalmente traen como consecuencia la lesión del endotelio y la liberación de enzimas líticas propias de los neutrófilos. Bien, se ha visto también que los lipopolisacáridos que habitualmente están en las bacterias gram negativas pueden inducir la ruptura del citoesqueleto y de la integridad de la barrera endotelial microvascular. Fíjense cómo vamos platicando y vamos viendo cómo el foco más importante es la microcirculación. ¿Por qué? Porque estos lipopolisacáridos generan la producción de sintasa de óxido nítrico, ¿sí?, la producción de miembros de la familia del gen homólogo del RAS ALS1, que se conoce como el ROA, y la activación del factor nuclear kappa de la cadena ligera potenciador de células B activadas, ¿sí?, lo que es el factor nuclear Kb, que si ustedes recordarán, vimos en la clase anterior, es el que se mete, este factor nuclear, se mete ¿a dónde? Del citosol, del citoplasma, se mete hacia el interior del núcleo y entonces genera los fenómenos de transcripción, ¿verdad? Y entonces mayor producción ¿de qué? De todos estos mediadores de daño endotelial. Bien. Por otro lado, ¿sí?, como segundo mecanismo que habíamos mencionado era el daño tisular directo, el daño celular directo, que se conoce como citotoxicidad, ¿sí? Esta citotoxicidad mediada ¿por qué? Por estos mediadores proinflamatorios que habíamos hablado de ellos y otros productos
de la inflamación y que traen como consecuencia a nivel de las mitocondrias alteraciones en el transporte de electrones mitocondriales, daño por estrés oxidativo, o sea, radicales, producción en exceso de radicales libres de oxígeno, los cuales sobrepasan a las capacidades antioxidantes que tiene el organismo, la ruptura del DNA mitocondrial, ¿sí? Y la inhibición de los complejos de enzimas respiratorias. Es una verdadera catástrofe a nivel de la célula directamente por citotoxicidad. Entonces, fíjense, le sumamos la lesión del endotelio vascular más la citotoxicidad, afectando principalmente en donde se produce ¿qué? En donde se produce la energía celular. Bueno, pues esto nos lleva finalmente a la muerte del paciente. Bien. El tercer mecanismo que se propone para estas alteraciones es el de la apoptosis. Recuerden que la apoptosis es la muerte celular programada. Sin embargo, durante la sepsis existen varias vías de muerte celular, no solamente la apoptosis. Y esto es propio o debido a la patofisiología de la sepsis e inflamación asociada, o bien la interacción por vía directa con ¿quiénes? Con los patógenos, ¿no? Entonces, en la sepsis tenemos el ataque de las bacterias o de los virus, ¿sí? Y aparte nuestra respuesta inadecuada inflamatoria. Y entonces, ¿qué le va a pasar a la célula? Pues la célula va a morir, pero la célula va a morir, ¿sí? Por diferentes mecanismos. El primero, pues el que lo conocemos, es la necrosis, por la apoptosis, la necroptosis, ¿sí? La piroptosis y la autofagia. Ahorita hablaremos un poquito de cada una de ellas. Recuerden que la necrosis se define como la muerte patológica de un conjunto de células debido a ¿quién? A un agente nocivo que ha provocado una lesión tan grave que no se puede reparar ni curar, o sea, es una muerte directa. ¿Qué le pasa a la célula? Pues aquí tratamos de esquematizar una célula normal. ¿Qué le pasa? Se empieza a hinchar. ¿Sí? Empieza a tener un edema importante hasta que finalmente existe una ruptura de la membrana plasmática con lisis también del núcleo. Vean, el núcleo aquí está todavía normal, aquí ya está todo lisado, ¿sí? Y esto que causa una inflamación importante y la necrosis, la muerte de la célula. La apoptosis, que les decía yo que es la muerte celular programada, va a describir un conjunto de cambios celulares morfológicos y fisiológicos regulados que llevan a la muerte celular. Vamos a tener que la apoptosis, ¿sí? Va a atacar células que son disfuncionales o senescentes, o sea, células que ya son viejas, que no están funcionando bien y que son normalmente eliminadas. Esa es una de las funciones más importantes de la apoptosis, ¿no? Una de las funciones más importantes de la apoptosis es precisamente las células que identifica que ya no están funcionando bien, son células que las elimina, ¿sí? Y además, un proceso de apoptosis normal es el proceso dominante por el cual la inflamación es terminada una vez que la infección ha disminuido. O sea, todos los restos que quedaron de células que no funcionan, ¿verdad?, son agarradas por la apoptosis y eliminadas por la apoptosis. Entonces, ¿esto qué trae como consecuencia? Que se generen células nuevas, ¿verdad?, en todo nuestro sistema. Y esto es muy importante porque es una fase ya de recuperación del individuo cuando el proceso infeccioso, el proceso séptico se ha controlado, ¿sí? Pero ¿qué sucede en la sepsis? Bueno, pues en la sepsis, la producción de citocinas proinflamatorias retrasan la apoptosis normal, ¿sí?, en macrófagos y neutrófilos, prolongando o aumentando la respuesta inflamatoria, ¿sí? Entonces, la apoptosis es un mecanismo también de regulación de la actividad de estas células innatas, neutrófilos y macrófagos. Está alterada la apoptosis, entonces sobreexpresa, ¿sí?, la capacidad de macrófagos y neutrófilos. Bien. También se ha observado que las alteraciones en la apoptosis, ¿sí?, son alteraciones extensas de linfocitos y células dendríticas con disminución en la depuración de microorganismos invasores, ¿sí? Okay. También existe una correlación entre la apoptosis
de linfocitos con la severidad del síndrome séptico y los niveles de ¿qué? De inmunosupresión, ¿sí? Y experimentos en animales han demostrado que la inhibición de la apoptosis protege en contra de la disfunción orgánica múltiple y la mortalidad o la letalidad. Estos estudios, obviamente, ¿sí? En pacientes o en animales que tienen un proceso séptico, no en procesos o en situaciones donde la apoptosis está normal, ¿no? Porque la apoptosis finalmente es un mecanismo de defensa de nuestro organismo, pero en la sepsis, la misma apoptosis, ¿sí? Genera todas estas alteraciones. Bien. La piroptosis. ¿Qué es la piroptosis? La activación de la proteína receptora tipo NOT, ¿sí? Puede desencadenar una muerte celular programada, pero es una muerte celular programada altamente inflamatoria por la ruptura rápida de la membrana plasmática. Y aquí está mediado por alguien que se llama caspasa, por la caspasa. Y entonces se genera lo que es la piroptosis, ¿sí? Recuerden que estos tipo NOT en el RP son receptores de reconocimiento de patrones, que vimos cuáles son sus funciones en la clase previa, ¿sí? Y estos receptores de reconocimiento de patrones pueden ensamblarse en complejos moleculares llamados ¿qué? Inflamosomas. O sea, la piroptosis se caracteriza por la producción de inflamosomas, o sea, por un proceso inflamatorio mucho más severo, ¿sí? Estos inflamosomas son complejos de proteínas macromoleculares, ¿sí? Que van a regular la activación de la caspasa 1 y la producción y secreción de interleucina 1 y de interleucina 18, perdón, ¿sí? Entonces, este es otro mecanismo, ¿sí? De muerte celular a través de ¿qué? A través de los receptores de reconocimiento de patrones, caspasa y un exagerado proceso inflamatorio. Bien. La necroptosis se establece cuando no se puede llevar a cabo una ¿qué? Una apoptosis, ¿sí? ¿Qué es la necroptosis? Pues es una forma de muerte celular programada, o sea, se parece a la ¿qué? A la apoptosis, pero comparte características muy similares tanto de apoptosis como de la ¿qué? De la necrosis. Por eso se le llama necroptosis, ¿sí? Porque comparte características, ¿sí? Esta forma, por lo tanto, de muerte celular está programada como la apoptosis, pero visualmente se parece a la ¿qué? A la necrosis, existiendo el proceso inflamatorio y la ruptura de las ¿qué? De las membranas, ¿sí? Así como el edema de los organelos. Este proceso es una versión altamente controlada de necrosis con una vía muy ¿qué? Muy específica, esta que se conoce como necroptosis. Bien, el último mecanismo a través de los cuales la célula puede morir es lo que conocemos como la autofagia, ¿sí? Se refiere al proceso natural por el cual una sustancia citoplasmática o patógeno es comida, engullida por un autofagosoma que luego se fusiona con un lisosoma para ser ¿qué? Degradado, ¿sí? Esta autofagia es un mecanismo entonces de defensa crítico usado por el huésped para resistir a patógenos externos y señales de alarmina. ¿Se acuerdan que las señales de alarmina intervienen de manera importante cuando las bacterias o los virus ya penetraron dentro de la célula? Entonces es cuando, ¿sí? Actúa ¿qué? La autofagia, ¿sí? Entonces es más que nada a nivel intracelular. De tal manera que juega un papel crítico en la inducción y regulación de la respuesta inflamatoria celular inmune ¿qué? Natural, ¿sí? En sepsis previene la muerte celular apoptótica de células ¿qué? Inmunes, la autofagia, y va a mantener el balance homeostático de citocinas y preserva la función ¿qué? Mitocondrial. O sea, es importantísima. ¿Por qué? Porque defiende a nivel interno a la célula, ¿sí? A tal grado que se ha observado que una disminución en la autofagia va a agravar el daño orgánico y el daño tisular. De ahí la importancia que tiene este tipo de muerte celular. Bien. Como habíamos mencionado en el daño citopático, se ha visto que la falla orgánica múltiple que se genera en los procesos de sepsis
puede ser inducida directamente por disfunción mitocondrial. ¿Qué se ha observado? Que existen crisis energética mitocondrial en ausencia de muerte celular, ¿sí? Alteraciones en la utilización de sustratos metabólicos, perturbaciones en la maquinaria OSFOX, aumento en la producción de radicales libres de oxígeno, biogénesis mitocondrial alterada y reducción en la autofagia de la mitocondria lesionada. Entonces, fíjense, todo esto le pega ¿a qué? A la mitocondria, donde se produce ¿qué? Pues la energía, ¿no? el ATP. Entonces, hay una disfunción mitocondrial. Como ustedes pueden hasta el momento escuchar, es complejo todo lo que va sucediendo en un proceso séptico. Es complejo lo que va a suceder en una disfunción orgánica múltiple. De ahí la gran importancia de detectar los procesos inflamatorios, los procesos infecciosos a tiempo y controlarlos de manera adecuada y evitar todo este complejo tan terrible de daño a nivel celular y a nivel del endotelio vascular. Bien, por otro lado, ha habido observaciones clínicas que sugieren que el exceso de inflamación, que ya vimos que es la característica más importante de la sepsis, puede ser seguido después de ¿qué? De inmunosupresión. El paciente tiene que inmunosuprimirse. ¿Por qué? Porque existe disminución en la secreción de enzimas proinflamatorias, va a haber un aumento en la expresión de receptores inhibitores y ligandos, ¿sí? Y va a haber una expansión de la población de células ¿qué? Supresoras. Todo esto que trae como consecuencia que después de que el organismo se enfrentó a un proceso séptico grave, puede venir un estado de ¿qué? De inmunosupresión. Y entonces el paciente puede ser nuevamente ¿qué? Nuevamente reinfectado, ¿no? Nuevamente sufrir problemas mucho más graves. Entonces imagínense un paciente que per se tiene algún factor que lo inmunosuprima y aparte de eso llega a tener un proceso séptico, bueno, pues no les va muy bien, ¿sí? Si nosotros no lo detectamos a tiempo. Bien, en relación a la afección propia de los órganos, la hipotensión debido a vasodilatación difusa es, recuerden, la más severa expresión de disfunción circulatoria en sepsis, la vasodilatación, ¿sí? O sea, que genera ¿qué? Hipotensión, ¿sí? Por eso la sepsis es un estado ¿qué? Hiperdinámico, gastos cardíacos elevados, resistencias vasculares sistémicas disminuidas, ¿sí? Y esto es debido a que existe una liberación ¿de qué? De mediadores vasoactivos, pero en exceso, o sea, inesperada, ¿sí? ¿Qué es lo que trata de hacer estos mediadores vasoactivos? Una vez que se detecta toda esta serie de lesiones del endotelio vascular y celular, pues tratan de ¿qué? De mejorar la autorregulación metabólica. Es decir, tratan de mejorar que el oxígeno sea suficiente para llegar a los tejidos, ¿sí? y cumplir o cubrir las demandas de oxígeno. ¿Cuáles son los dos más importantes que generan esta vasodilatación? Es la prostaciclina y el óxido nítrico, obviamente producidos ¿por quién? Por las células endoteliales. Pero recuerden, en un inicio es un mecanismo que trata de defendernos, pero si esto se perpetúa, pues entonces vienen toda la serie de consecuencias, ¿sí? La sintasa de óxido nítrico puede ser inducida al incubar el endotelio vascular y el músculo liso con endotoxinas, ¿sí? Recuerden que la sintasa de óxido nítrico es la que finalmente va a intervenir para la producción de óxido nítrico, ¿sí? El óxido nítrico, entonces, que se produce en exceso, va a deprimir la autorregulación metabólica a nivel de la circulación central, regional y microcirculación, ¿no? Entonces, cuando ya el óxido nítrico ya no es de beneficio. De tal forma que a nivel del sistema nervioso central, este mismo óxido nítrico, ¿sí? Inicia un daño en áreas que regulan el control ¿qué? Autonómico. Fíjense, también va sobre ¿qué? Sobre el sistema nervioso central. Bien, también se ha visto que existen alteraciones en otras hormonas, como puede ser la vasopresina. Existen alteraciones en la secreción compensatoria de esta vasopresina que contribuye a la persistencia de la vasodilatación en sepsis. Se ha visto
que en pacientes con choque séptico los niveles de vasopresina plasmático están más disminuidos, ¿sí? Y que cuando se compararon con pacientes con choque cardiogénico son mucho más bajos en pacientes con choque séptico que en pacientes con choque cardiogénico. Y que además, como ya también lo sabemos, la vasopresina, ¿sí?, mejora la hemodinamia, ¿sí?, permitiendo que otros vasopresores puedan ser suspendidos, ¿sí? Entonces, la vasopresina está disminuida en el proceso de sepsis, ¿de acuerdo? Bien. Sin embargo, la vasodilatación no es la única causa de hipotensión durante la sepsis. El aumento de la permeabilidad endotelial, que ya lo vimos, el daño endotelial, el tono vascular arterial reducido por la vasodilatación tan importante, va a producir un aumento en la presión capilar. Y esto va a generar la redistribución de líquido intravascular. ¿Cuál es esa redistribución de líquido intravascular? Que migre hacia el espacio intersticial, se fugue, ¿sí? Bien. Además de todos estos efectos difusos, existen efectos localizados en la circulación, ¿sí? Se ha observado que a nivel cardíaco existe una liberación de sustancias depresoras del miocardio, ¿sí?, que traen como consecuencia una disminución tanto en la función ventricular diastólica como en la función ventricular sistólica. En etapas iniciales de los procesos sépticos, el mecanismo de Frank-Starling, ¿sí?, aumenta el gasto cardíaco, estimula la función ventricular y mantiene la presión sanguínea, pero eso es, ¿sí?, en estadios iniciales. Después este mecanismo de Frank-Starling cae y entonces viene todo lo que es la depresión miocárdica per se. Entonces imagínense lo que pasa en pacientes que tienen una enfermedad cardíaca preexistente. Ellos no tienen esta capacidad de compensar, ¿sí?, al inicio del proceso séptico a través de este mecanismo de Frank-Starling. Entonces es muy importante detectar pacientes que tengan una enfermedad cardíaca preexistente. Bien. También se ha observado, ¿sí?, que los pequeños vasos, que son los que conducen hacia adentro de los órganos, que es ya lo que hablamos de la circulación regional, ¿qué es la circulación regional? Aquellos vasos que conducen hacia adentro de los órganos, existe una hiporrespuesta vascular, ¿sí? O sea, hay una incapacidad de una vasoconstricción apropiada, están todos vasodilatados. Esto genera una mala distribución del flujo sanguíneo sistémico, fíjense, en la circulación regional, que es prácticamente la circulación de los órganos, ¿sí?, cuando el aporte de oxígeno está deprimido, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan? Platicamos hace rato el aporte del oxígeno, la importancia que tiene y cómo va a influir en dónde, en la circulación regional. Bien, ¿cuál es entonces el objetivo más importante de la sepsis? La microcirculación, ¿sí? La microcirculación es el principal objetivo y vamos a observar edema tisular, edema endotelial, obstrucción de la luz capilar por leucocitos y eritrocitos. Recuerden que los eritrocitos, cuando no se deforman, están rígidos y se empiezan a atorar, pues así, por así decirlo, se atoran igual que los leucocitos en los vasos de pequeño calibre, en la microcirculación, y estos tres factores generan una compresión extrínseca de los capilares, con disminución de la densidad de los capilares, disminución en el número de capilares funcionales e incapacidad de una máxima extracción de oxígeno. Lo que hablamos, ¿no? Todo este problema de la microcirculación, ¿qué va a generar? Que la mitocondria no pueda utilizar el oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque su extracción de oxígeno está disminuida, porque ya cayó la extracción de oxígeno. Bien, ¿cuáles son entonces las consecuencias de la disminución de este parámetro tan importante que es la extracción de oxígeno durante la sepsis? Es un aumento de la heterogeneidad de flujo sanguíneo capilar, que nos va a traer como consecuencia un área de superficie reducida para el intercambio de oxígeno, lo que conocemos como shunt o cortocircuitos, y por otro lado, un aumento en la permeabilidad endotelial,
aumento en la distancia de difusión para el oxígeno, ¿sí? Entonces hay líquido entre el capilar y la célula, pues entonces va a haber un aumento en la distancia de difusión para el oxígeno, y todo este proceso, un aporte de oxígeno tisular insuficiente para apoyar a la función celular normal. Muy bien. También se han observado que a nivel del endotelio vascular, la sepsis induce cambios que se conocen como cambios fenotípicos en las células endoteliales, ¿sí? Donde hay una interacción directa e indirecta entre la célula endotelial y los componentes de la pared bacteriana, que ya lo habíamos comentado. La activación endotelial difusa lleva a un extenso edema tisular rico en ¿qué? En proteínas, o sea, aquí acentuando más el daño del endotelio vascular. Estos cambios fenotípicos, ¿qué nos van a traer como consecuencia? Anormalidades de la coagulación, sobreregulación de moléculas de adhesión, que ya habíamos mencionado, y esto traerá como consecuencia leucocitos reducidos, disminución de la deformidad de los eritrocitos, adherencia de plaquetas y leucocitos hacia el endotelio vascular y finalmente la degradación de la estructura del glucocálix, que es lo que le da la consistencia, la fuerza al endotelio vascular, debido a estos cambios fenotípicos. A nivel pulmonar, el daño endotelial altera el flujo sanguíneo capilar pulmonar y aumenta la permeabilidad microvascular. ¿Qué nos va a producir esto? Edema pulmonar alveolar intersticial, daño de la membrana alveolo capilar por atrapamiento de neutrófilos y lo que trae como consecuencia el desajuste en la ventilación, perfusión, hipoxemia y desafortunadamente el síndrome de insuficiencia respiratoria agudo. Recuerden que uno de los órganos que principalmente se afectan o inicialmente en la sepsis es el pulmón. Bien. A nivel gastrointestinal, la sepsis deprime la función normal de la barrera del intestino. ¿Qué existe? Translocación de bacterias y endotoxinas a la circulación sistémica, vía linfática con extensión de la respuesta séptica. Fíjense lo que hace, ¿no? A nivel intestinal. Hay una alteración en el sistema retículo endotelial del hígado, el sistema de macrófagos de defensa, ¿sí? A nivel hepático también se ve alterado y como consecuencia una falla en la eliminación de endotoxinas derivadas del intestino, ¿sí? Y productos derivados de las bacterias, ¿no? Entonces, todo este proceso de eliminación de las bacterias a través de la circulación hepática, a través del sistema retículo endotelial se pierde, ¿verdad? Va disminuyendo y esto genera mayor sepsis, que se perpetúen más los procesos infecciosos. Bien. ¿Qué pasa con el riñón? Bueno, pues la sepsis con frecuencia se acompaña de falla renal aguda que no son, o no se sabe qué mecanismos, por qué mecanismos se produzca, ¿sí? O no son muy bien entendidos. Lo que sí se ha observado que existe sin duda una necrosis tubular aguda por hipoperfusión e hipoxemia, hipotensión sistémica con vasoconstricción renal directa y además, sin duda, liberación de citocinas y activación de neutrófilos por endotoxinas. ¿Qué es lo que sucede? Que el endotelio vascular del riñón, pues sin duda también se ve afectado, produciendo todas estas alteraciones, ¿sí? Es importante también mencionar que existe evidencia que sugiere que la falla renal aguda por sepsis es solo en parte debida a hipoperfusión renal, ¿sí? ¿Por qué se ha dicho esto? Porque se ha observado que en sepsis hay un flujo sanguíneo normal o elevado asociado con redistribución del flujo de la corteza ¿hacia dónde? Hacia la médula. Los cambios macrovasculares son asociados con disfunción microcirculatoria, ¿sí? Y la respuesta inflamatoria inducida por patrones moleculares asociados a patógenos y a daño. ¿Esto qué quiere decir en conclusión? Que el daño citopático, el daño celular directo es muy importante, ¿sí? Generando la insuficiencia renal aguda, no solamente el proceso de hipoperfusión renal. Bien, existen también complicaciones del sistema nervioso central, ¿sí?
y en ocasiones estas complicaciones se pueden presentar antes de que existan fallas en otros órganos. Eso es interesante. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes? Pues lo que conocemos como encefalopatía, que son alteraciones en el ¿qué? En el sensorio del individuo, que la llamamos encefalopatía por sepsis, ¿sí? No se conoce su patogénesis, ¿sí? Debido a que hay una heterogeneidad de la patología, y se ha observado en cerebros de pacientes que han fallecido por sepsis una alta incidencia de microabscesos en el cerebro, ¿sí? Entonces, todo esto en un proceso séptico que afecta al sistema nervioso central. Bien, también existe disfunción por cambios en el metabolismo y alteraciones en las señales celulares, debido a que a mediadores inflamatorios, con una alteración pues, obviamente de la barrera hematoencefálica, disfunción mitocondrial, falla microvascular, ¿sí? Que todo esto se va estableciendo poco a poco hasta producir cambios funcionales que ya mencionamos del sistema nervioso central. Y finalmente, también el sistema nervioso parasimpático puede ser un mediador de inflamación sistémica durante la sepsis. De tal forma que la estimulación del nervio vago aferente durante la sepsis aumenta la secreción del factor liberador de ACTH, la ACTH per se, y cortisol. Y este efecto puede ser suprimido por una vagotomía subdiafragmática. Muy bien. El tono parasimpático también afecta la termorregulación y la vagotomía experimental atenúa la respuesta hipertérmica a la interleucina 1. Bien. También la actividad parasimpática eferente mediada por acetilcolina tiene un efecto antiinflamatorio, lo cual corrobora las alteraciones en el parasimpático, ¿sí? Y se ha observado que si estimulamos vagalmente o una estimulación vagal externa, va a evitar, fíjense, el inicio del choque seguido de ¿qué? De vagotomía. Asimismo, los agonistas de los receptores de acetilcolina disminuyen la respuesta patológica a la sepsis. Muy bien. Entonces, para finalizar, ¿cuáles son los conceptos claves más importantes de esta plática? Bien, no se sabe mucho en relación a los mecanismos de daño celular que finalmente llevan a la disfunción orgánica y a la muerte. La extensión del daño celular ocurre cuando la respuesta inmune se extiende más allá del sitio local de infección. El daño celular es el precursor de la disfunción orgánica. La isquemia tisular que genera un oxígeno insuficiente para satisfacer las demandas. Daño citopático o daño celular directo, que ya lo mencionamos, por mediadores proinflamatorios y otros productos de la inflamación y alteraciones en la muerte celular, conocida como muerte celular programada o apoptosis. Existe una disminución en la utilización de oxígeno asociado a disfunción mitocondrial y ningún órgano está protegido de los efectos y consecuencias de la sepsis, siendo los órganos más comúnmente afectados el sistema cardiocirculatorio, el riñón, el sistema nervioso central y el tracto gastrointestinal. Bueno, con esto terminamos esta segunda parte del tema de sepsis. Les sugiero de la manera más atenta que si pueden revisar la primera entrega sobre sepsis, sería muy importante para afianzar un poco más el conocimiento que tratamos de dar, o el recordatorio para muchos médicos sobre este tema tan interesante. También quisiera agradecerles el que se sigan suscribiendo a este canal de medicina del Colegio de Medicina San Raymond, y que seguiremos aportando otros temas también interesantes, y sobre todo temas que son actualizados, ¿no? Temas que son y del dominio de todos nosotros los médicos. Pues muchas gracias por atender a esta segunda parte del tema de sepsis. Gracias.